que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié. Continuamos con ese momento tan bonito donde vamos conociendo la vocación del Padre Jesús. Hoy nos vamos a fijar cómo influyó su papá y su mamá. Decía un santo padre, en nuestra vocación, el alto porcentaje de nuestra vocación se lo debemos a papá y a mamá. Voy a hacerle como 3 momentos y usted lo va comentando así brevemente. Y lo voy a hacer de una vez para que usted introduzca y solito nos comente. ¿Cómo influyó su papá en su vocación primero? Después su mamá. Yo cuando usted lo escucho de su mamá, igual que pasa con la mía, como que nuestras madres nos marcaron más, ¿verdad?, nuestra vocación, pero usted nos va a contar. Y después, fíjese la tercera, después se la voy a repetir si hace falta. ¿Qué es lo que más recuerda cuando le dijo a su mamá o su papá, hijo, cuando tú seas sacerdote, no te olvides de eso? 3 momentos, ¿verdad? Primero, ¿cómo influyó a su papá? Después su mamá, y lo que más recuerda usted de ellos dos, hoy siendo sacerdote. Mi papá influyó en mí. Bueno, mi papá era bien devoto de la Virgen María. Mi papá trabajó como sacristán de la Catedral de San Pedro Sula, era también del apostolado de la oración, también estuvieron como de la Legión de María, y su gran amor a la Virgen, mi papá me lo inculcó, y también mi mamá, los dos eran ahí de la Legión de María, y muy servidores en la iglesia. Recuerdo que mi papá siempre nos llevaba a la misa a la Catedral de San Pedro Sula. Él inclusive a buena mañana nos estaba hablando para que nos fuéramos a bañar y a cambiar, y mientras nosotros nos bañábamos y nos cambiábamos, él estaba lustrando los zapatos de nosotros, para que fuéramos bien bonitos, bien ilustraditos los zapatos a la misa. Y siempre nos llevaba a la misa y era devoción, o bien íbamos en la mañana a la Catedral de San Pedro Sula con mi papá, o en la noche con mi mamá allá a la misa de mi colonia, allá en la Festitlán. Entonces mi papá inculcó mucho en ese amor a la Virgen, bastante eso, y también muy cercano a mí, siempre indicándome el camino a seguir de servir al Señor. Y mi mamá influyó mucho, también ella con mi papá siempre salía a trabajar carpintero, y salía fuera de la ciudad, ahí en San Pedro Sula. Entonces se iba, y con mi mamá siempre pendiente de ella, todos los días rezábamos el rosario, su amor a la Virgen María, su entrega, su servicio, y también el amor a la Eucaristía. Siempre íbamos a misa todos los domingos y no faltábamos a misa. Ahí viene un dicho que dice, familia que reza unida, permanece unida. Y unida en la oración, unida en el amor a la Eucaristía, unidos en el amor a Dios, a la Virgen. Y algo muy bonito de mi mamá, bueno, y muchas cosas que podía recordar, pero yo recuerdo, quizás a lo mejor me adelanto un poquito para resumirlo, cuando yo iba a ser ordenado diácono, yo le dije a mi mamá que me alistara ropa porque iba a ir a hablar con el obispo para poner la fecha de la oración diaconal. Y mi papá pegó un grito al cielo, y mi papá era bien emotivo, qué alegría, hijo, no, todavía no hay fecha, pero a eso voy, a poner la fecha de la oración diaconal. Y entonces mi papá bien alegre, que saltaba de alegría, y mi papá le dijo a mi mamá, ¿y no te alegras de que el cipote sea ordenado diácono? Y entonces mi mamá me dijo ella, yo me alegro, pero yo le digo a mi hijo de que lo piense bien. Ojalá yo quiero que diga que sí, pero que lo piense bien, porque si él se ordena de diácono y a pronto sacerdote, yo no quiero que mi hijo provoque escándalo en la iglesia, porque he visto el mal testimonio de algunos sacerdotes que han dado mal testimonio, y yo no quiero que mi hijo dé un mal testimonio en la iglesia. Por eso yo le digo a mi hijo que lo piense bien. Y entonces yo me quedé callado, y no sé, me nació, y me dijo, hijo, me promete que no va a provocar ningún escándalo en la iglesia. O sea, yo no quiero que usted provoque escándalo en la iglesia. Y yo recuerdo que me puse de rodillas y le dije, mamá, se lo prometo. Y eso para mí vale mucho, porque mi mamá me enseñó que cuando uno dice sí, tiene que ser un sí total, y que la palabra es honor. Y cuando uno dice sí, en medio de pruebas y tempestades que han pasado, muchas pruebas, pero ahí estoy
renovando ese sí cada día. Por eso se lo agradezco a mi mamá, que me enseñó que la palabra es honor. Y cuando uno dice sí, especialmente al Señor, ese sí tiene que ser un sí. Y ese sí lo vamos renovando día a día. Es renovar ese sí cada día en medio de pruebas, tempestades y dificultades. Hay que renovar ese sí cada día al Señor. ¿Qué cosa recuerda más de sus papás, padre? Y ahora, ¿cuántos años de sacerdocio celebramos, padre? Estamos ahorita el 16 de marzo, estoy celebrando ya 30 años de haber sido ordenado sacerdote. Después de 30 años, casado con la iglesia, padre. Ese sí, a su esposa en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que más recuerda de sus padres? Mire, algo que pasó fue de que, primera cosa, cuando yo vine al seminario, un año que no me fui, ya estaba listo. Yo ingresé el 88, el 87 yo iba a ingresar. Inclusive ya me habían admitido, pero mi mamá estaba postrada en cama y me dolió dejar a mi mamá postrada en cama. Y cuando fui a misa a la catedral un domingo, estaba Monseñor Jaime Rufao y me dijo: Jesús, el viernes tenías que entrar al seminario, ¿qué pasó? Y yo le dije, no le dijo nada al padre Jorge Mejía, no lo he visto a Jorge. Decidí quedar un año más. ¿Y qué pasó? Es que mi mamá está postrada en cama y me duele dejarla ahí. Y entonces me dijo, pero mira, cuando el Señor se lleve a tu mamá, se la va a llevar estando tú allí o estando en el seminario. Mejor vete al seminario para que ores por ella allá. Y mi mamá les decía que estuvo en la ordenación de diácono, ella estuvo presente, pero en la sacerdotal no. Yo quería ser ordenado sacerdote el 8 de diciembre por mi amor a la Virgen. Yo decía la fiesta de la Inmaculada. Mi párroco era el padre Porfirio Ruiz y Porfirio decía que el 12, el día de la Lupita, tenía que ser. Pero mi mamá murió el 10 de noviembre del 95, 4 semanas antes de mi ordenación sacerdotal. Por eso el obispo me pasó la ordenación para marzo, porque yo iba a ser ordenado en diciembre. Y yo recuerdo que, siempre lo digo, yo le reclamé al Señor. Pero no le reclamé porque se la llevó. Le reclamé porque no se esperó 4 semanas. 4 semanas antes de la fiesta sacerdotal, el Señor se llevó a mi mamá para el cielo, pero después comprendí yo que la ordenación sacerdotal se miraba más linda desde el cielo. Y ella allá al lado de Jesús y de María, allá en el cielo, se miraba más linda como la ordenación sacerdotal miraba ya cómo ordenaban a su hijo, lo consagraban sacerdote. Qué interesante debe ser cuando usted habla con la Virgen y tiene sus momentos de encuentro con nuestra Madre, la Virgen María. Imagínese la presencia de su mamá al lado de la Virgen. ¿Cómo cree usted que ella intercede por su hijo Jesús a la par de la Virgen? Claro que sí, yo siempre siento la presencia de ella. Y yo decía también de que hay pruebas y dificultades en el camino, tentaciones hay tentaciones. Y yo recuerdo, ¿cómo se llama? Y también mis tías, bueno, hace poco murió la última de mis tías, y mi tía siempre me recordaba, recuerde la promesa, mis tíos eran así, bien estrictos, bien formales. Me decía, recuerde la promesa que le hizo a Dios. Y recuerde también la promesa que le hizo a su mamá, que no iba a provocar escándalo en la iglesia. Y eso nos ayuda a nosotros. Eso que traemos de dentro, la promesa a Dios, decir sí a Dios. Pero también, antes de ser ordenado diácono, y yo me puse de rodillas y le prometí a mi mamá que no iba a provocar ningún escándalo en la iglesia. Y yo siento que en el fondo, en medio de tantas cosas, me he esforzado por ser fiel al Señor. Cosa importante, Padre, es, por ejemplo, ¿qué importancia tiene para nosotros los sacerdotes el amor materno y paterno? ¿Cuánto nos cura, verdad, Padre? Quizás un consejo especialmente para el clero joven, para los seminaristas, Padre, porque en el tiempo actual, a veces uno cuando es más joven tiende a dispersarse y no dedicarle tanto tiempo a su madre y a su padre. ¿Qué diría usted a los sacerdotes que se acaban de ordenar, a los que están arrancando? ¿Qué consejo les daría? Bueno, les daría el mismo consejo que me dio mi director espiritual en el Seminario Mayor, el padre Claudio Guillet, ya está en el cielo. Claudio es un misionero javeriano de Canadá, misiones extranjeras de Quebec, Canadá, y me dijo ese consejo, bueno, varios consejos que me dio. Jesús, escucha en la voz de tus superiores la voz de Dios, aunque no te guste. Así me dijo. Recuerda esto siempre, escucha en la voz de tus superiores la voz de Dios, aunque no te guste. Y en este caso mi superior ahorita es el obispo. A Monseñor Henry Joel es mi superior ahorita.
Aunque yo pertenezco a la diócesis de San Pedro Sula, pero estoy en misión en La Ceiba, y mientras esté en misión en La Ceiba, mi obispo, Monseñor Henry Joel. Pero le digo a los jóvenes, escucha la voz de tus superiores, la voz de Dios. ¿Quién es tu superior? Tu papá y tu mamá. Tus abuelos son tus superiores. Hay que escuchar ahí la voz de Dios, aunque no te guste. Porque a veces no escuchamos la voz de Dios en los papás y a veces reclamamos cosas. Y le voy a decir algo, si tu papá y tu mamá te dicen algo es porque no quieres que te golpee la vida. A lo mejor a ellos ya lo golpeó y no quieren que te golpee la vida a ti. Y entonces hay que escuchar en la voz de los superiores, la voz de Dios. Y en este caso, tu superior es tu papá y tu mamá y tus abuelos. A lo mejor no entiendes nada, pero cuando te cases y formes una familia, vas a sentir lo que tus papás sienten en estos momentos, que desean lo mejor para ti. Claro que sí. A veces el problema es la forma como ellos, pero exigen porque no quieren que te golpee la vida. Cantarás, tengo que quitar